Vamos a compartir la palabra, ¿les parece? Como todos sabemos, o la mayoría, estamos en la carta a los Filipenses, así que busque allí Filipenses capítulo 2. Vamos a estar exponiéndonos a la enseñanza entre los versículos 12 al 18. 12 al 18. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice, así que, amados hermanos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, pero aunque sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Padre, hemos dado lectura a tu santa palabra. Te rogamos que nos llenes de gracia. El predicador sin tu gracia no es nada. La congregación que no oye sin tu gracia tampoco es nada. Por eso, Señor, te rogamos con humildad que nos prepares para poder oír este mensaje y ser edificados, alimentados, instruidos, corregidos a través de él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El nombre de esta predicación es un llamado a la consistencia. La noche en que se graduó de la Facultad de Medicina, el doctor Howard A. Kelly, cirujano y ginecólogo de fama mundial, escribió en su diario: entrego mi tiempo, mi capacidad, mi ambición y a mí mismo, todo a Él. Bendito Señor, santifícame en mi servicio a ti. No me des ningún éxito mundano que no me acerque más a mi Salvador. No importa el título, no importa tu origen familiar, tu estatus social, no importa tu cuenta bancaria, todos y cada uno de nosotros debiésemos tener una intención similar a la de este doctor. Haznos hombres, mujeres, jóvenes, haznos una iglesia consistente a tu llamado. Sería una buena oración para nosotros hoy. Como ya es de costumbre, quiero condensar la enseñanza de hoy en una frase, y es la siguiente: ocupémonos reverentemente de nuestra salvación. Seamos luz al mundo y regocijémonos al ser siervos para la gloria de Dios. Esta enseñanza va a estar dividida en 3 puntos. Volvimos a los 3 puntos. Y que iré anunciando en la medida que avanzamos. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos todos listos? ¿Estamos listos ahí atrás? ¿Sí? Perfecto. Este es el tiempo de la palabra, ¿ven? Si hay algo que lo distrae, bueno, los hijos no cuentan allí. Me refiero a celular o lo que sea. Apáguelo, ocúpese ahora de atender la palabra del Señor. Amén. El primer punto, por tanto, es ocúpense de su salvación. Y leemos en los versículos 12, así que amados, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Nuestro texto introduce con la palabra así que. La Reina Valera dice por tanto, es decir, está conectando con todo lo dicho anteriormente. ¿Y usted recuerda lo dicho anteriormente, la semana pasada específicamente? Si es que lo pudiésemos condensar otra vez en una frase, sería que tenemos que tener el mismo sentir que tenía el Señor Jesucristo. Y ese sentir lo llevó al camino de la humillación y a la obediencia, hasta una obediencia a la muerte de la cruz. Amén. Con ese precedente en mente, ¿cierto? Ahí conectamos el así que o el por tanto. Le sigue el amados míos,
¿sí? Les recuerda esto la cercanía con los filipenses, el afecto que Pablo tenía por esta congregación local. Y este trato aquí es digno de considerar, ¿no? Creo que tiene total vigencia y aplicación. A lo mejor, si es posible decirlo, pero más que decirlo, demostrarlo. Que la iglesia de Cristo, quienes componemos, podamos dar y recibir de ese amor. Amén. Tal como siempre han obedecido, este es el gran antecedente de conducta en la historia de los filipenses, tal como siempre han obedecido. Por lo tanto, trae confianza a la vida del apóstol, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Esto de la ausencia o la presencia del apóstol ya lo habíamos tratado, si usted recuerda, en 1.27, claramente con otro componente o con otra exigencia. Dice el 1.27, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio, de modo que ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente. Es la misma idea, no es el mismo factor. Pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces es una repetición de esta idea de la presencia o la ausencia del apóstol Pablo. Y podría sugerir, ¿no?, que los filipenses tenían cierto rendimiento o cierta respuesta a la palabra del Señor cuando el apóstol estaba presente, versus que cuando no estaba. De allí podríamos explicar el énfasis que el apóstol hace no solo una vez, sino ahora dos, respecto de que en su ausencia ellos primero fuesen unánimes en el Evangelio, y ahora, ¿cierto?, es lo que está delante de nuestros ojos y lo que vamos a ver, el nuevo encargo que el apóstol va a hacerles a los filipenses, que está en el texto, pero quiero desarrollarlo después. La presencia del apóstol entonces no debiese condicionar, debiesen tener este comportamiento digno y deben asumir el nuevo encargo que el apóstol está por hacerles. Aquí tenemos que hacer una reflexión, una aplicación para nosotros. Iglesia, los hombres pasan. Amén. Cada uno de nosotros estamos de paso, somos simples instrumentos, vasos de barro. Pablo sabía esto muy bien, pero ¿sabe lo que permanece? Cristo y su palabra. Eso permanece siempre. Y nuestro compromiso debe ser firme. Amén. No a los hombres, sino a Dios. Los hombres somos simples instrumentos. Pensaba en esto, y es que lo he visto también en la propia experiencia. Si nuestra fe se extingue con la muerte, la renuncia, la caída de un hombre, ¿sabe dónde estaba nuestra fe? En el hombre, pero no en Dios. Por eso la importancia que el apóstol hace. Él no conocía a perfección, él tenía una idea de que Dios lo iba a liberar, tenía eso cargado en su corazón y de hecho así fue, pero él no tenía esa certeza. Entonces, al escribirle a los filipenses, él estaba diciendo que mi ausencia no sea factor determinante para que ustedes sigan creciendo, desarrollándose en la fe. Y bueno, acá tenemos la ausencia no de cualquier hombre, ¿no? Un hombre como el apóstol Pablo. Con todo, no debía ser una excusa para seguir el camino del Señor. Debemos, por lo tanto, otra vez, depender de Dios y no de un hombre. Dios nos ha dado su palabra. Somos también parte de un cuerpo de creyentes que somos llamados a edificarnos los unos a los otros. Dicho todo lo anterior, ahora introducimos el encargo que el apóstol hace, la tarea, por decirlo así. ¿Cuál es? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Un texto discutido, utilizado para afirmar una u otra postura respecto de la salvación, pero si somos francos y fieles al contexto, la verdad no hay tal discusión, porque cuando lo leemos en compañía del verso 13 y leemos completo, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es decir, sobre la base de esta obra de Dios, que es quien Él la produce, ¿no? Los filipenses iban a poder ocuparse de su salvación con temor y temblor. En otras palabras, si Dios no obra, no podemos hacer nada. Amén. Si Dios no obra, no podemos hacer nada. La traducción del lenguaje actual
lo pone quizás un poco más claro. Dice, por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Es decir, en un entendimiento más o menos directo, solamente podríamos, arrancando el versículo de su contexto, afirmar que la salvación se sostiene por nuestro rendimiento, que es lo que muchos postulan al leer este versículo. No, mira, tienes que cuidar tu salvación, porque la Biblia dice que tenemos que cuidarla con temor y temblor, y si no puedes perderla. Pero para decir eso, tienes que haber sacado el versículo 13 que sigue. Eso es la explicación más sencilla, ¿no?, que está a la vista de cualquiera de nosotros. Pérez Millo señala, no se trata de conseguir la salvación eterna, ya que el hombre no tiene poder ni puede hacer nada para alcanzarla, puesto que es por gracia mediante la fe. La salvación, amada iglesia, es un don de Dios. Y precisamente en la propia epístola a los Filipenses, este apóstol Pablo, ¿no?, en el capítulo 3, extiende y expone su currículum como fariseo, como religioso, luego de exponerlo, ¿cierto?, para decir que eso era simplemente basura, ese rendimiento humano, ¿no?, era basura. En el verso 9 concluye, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Entiende? La propia epístola un poco más tarde nos brinda que eso de mantener nuestra salvación en base a nuestras propias obras es absolutamente incorrecto, porque el apóstol Pablo exhibe sus obras como fariseo y religioso, dice que las tiene por basura, y luego en el verso 9 nos dice, esa justicia derivada de la ley no sirve de nada, sino la fe que es en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿A qué entonces se refiere, Pastor Eduardo, el apóstol Pablo con esta expresión, ocúpense en su salvación con temor y temblor? Aquí voy a tener que hacer una nota soteriológica. ¿Saben lo que soteriológico se refiere al aspecto, a la doctrina de la salvación? Esa es la soteriología. La salvación comprende 3 tiempos. Amén. En el tiempo pasado, donde fuimos justificados, nuestro pecado fue perdonado y la justicia de Jesucristo nos fue imputada al creer. La justificación contempla esas 2 cosas. Nuestro pecado fue borrado, pero no solo eso, sino que la justicia perfecta de Jesucristo pasó a ser parte nuestra. ¿Y cómo se consigue eso? Mediante la fe en la obra del Señor. En el tiempo presente de la salvación estamos en lo que estamos viviendo ahora mismo, en este instante. Estamos siendo santificados por Dios. Claro que en esta santificación aún lidiamos con remanencia de pecado en nosotros. Por lo tanto, podríamos decir que nuestra santificación no llega a ser perfecta de este lado de la gloria. Estamos batallando, estamos luchando. Sin embargo, en un aspecto futuro de la salvación, nos espera la glorificación. Allí sí, el pecado será quitado por completo para vivir eternamente en la presencia de Dios. ¿Se entendió? La salvación ahí en sus 3 tiempos. Ahora, ¿dónde sitúa el apóstol Pablo en estos 3 tiempos esto de ocuparse en la salvación con temor y temblor? En el presente. Amén. Es decir, ocuparse de la salvación con temor y temblor es una aplicación de quien se está santificando. Es una manifestación del que se está santificando. Nos estamos ocupando. Como hemos visto, ¿no?, en el versículo 13, la base de este encargo, lo que permite este encargo, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Y si bien la salvación, como todos sabemos, es un don de Dios, un regalo de su gracia, nos demanda el transitar por este camino de santidad, nos demanda una actitud reverente de temor y temblor. Después de lo que hablamos la semana anterior, ¿no? La deidad de Cristo, su obediencia hasta la muerte, una muerte horrenda,
responder a la salvación de manera ligera sería una contradicción, ¿no? Cada vez que nosotros vamos a la obra del Señor Jesucristo, nos maravillamos en que Él, siendo perfecto y justo, se haya entregado por nosotros. Podríamos responder de otra forma que no fuese con un temor reverente, como el texto nos señala. Definitivamente estamos supuestos, amados hermanos, a vivir vidas dignas, santas, en obediencia, fiel a la palabra del Señor. Y eso se manifiesta en que seguimos las pisadas del Señor Jesucristo, descritas en su palabra. Temor y temblor, aún me sigue sonando esa frase. La busqué en la Biblia y es una frase muy paulina. Del apóstol Pablo la escribe por lo menos en 3 oportunidades. Primero a los Corintios 2:3 dice: estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor. El apóstol Pablo hace uso de la expresión entonces en su calidad de mensajero. Él no confía en su propia sabiduría, no confía en su conocimiento. De hecho, él quiere venir a los Corintios con el poder de Dios. Luego en 2 a los Corintios 7:15 dice: y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Otro aspecto de la misma frase, aquí en referencia, bien digo, a Tito y la actitud de recepción de los corintios. Le habían recibido a Tito con temor y temblor. Y finalmente, en algo más prescriptivo, Efesios 6:5 dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. Es una prescripción, ¿no? Tiene ahí distintas aplicaciones la frase. En nuestro texto, referente a nosotros frente a la salvación, o los filipenses respecto de su salvación. Pero tiene ciertas cosas en común. La expresión nos da la idea de humildad, de sujeción, de disposición, o en otras palabras, la actitud correcta que debemos tener frente a Dios, en específico hoy, frente a la salvación que Él nos ha provisto. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, se habla más bien de temor, pero quiero llevarlos a Éxodo 20:20, porque creo que aquí encontramos una buena ilustración para nosotros esta mañana. Éxodo 20:20 dice: Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Amén. No sé si recuerda la escena, ¿cierto? De hecho, en Éxodo 20 está el decálogo, los 10 mandamientos. Moisés recibe los mandamientos y Dios le da una orden, y es que el pueblo no traspase cierta frontera en el monte, porque si traspasaban, iban a morir. Entonces, en alusión a eso, es que Moisés ahora está diciendo: no teman, porque Dios ha venido para ponerles a prueba. Esa era la prueba, que ellos permanecieran en obediencia y que no traspasasen ese límite. Y que tuviesen ese temor y así no pecaran. Entonces, este temor en el pueblo les hizo mantenerse dentro de lo que Dios les había hablado, ¿sí? Y no sobrepasar lo que Dios había ordenado. Los resguardó de pecar, porque ellos obedecieron. Ahora, de manera similar, nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación, poniendo atención a lo que Dios nos ha revelado y no ir más allá de lo que Él nos ha revelado. Mantenernos dentro del límite de lo que Él nos ha prescrito en su palabra, porque eso es bueno para nosotros. Amén. La pregunta que sucede, ¿no? ¿Tenemos nosotros esta clase de temor y temblor de nuestra salvación? Permítame solo nombrar algunas medidas objetivas para la evaluación. Nuestra vida de oración, nuestro tiempo en la palabra, nuestras prioridades, nuestra vida cotidiana, la importancia que le damos al cuerpo de Cristo, pueden ser buenos indicadores. No debemos subestimar la salvación, que es por gracia. Es un regalo, es un don. No sé si le pasa, pero a veces no estimamos cuando las cosas son regaladas. Cuando alguien te regala algo, versus cuando tú tienes que esforzarte para comprarlo, como que hay un valor distinto. No debiese ser así. Menos aún con el don de la gracia de Dios, porque si bien lo hemos recibido por gracia, amén, tú y yo lo hemos recibido por gracia, tuvo un alto costo.
tuvo un alto precio. El justo y santo muriendo por el vil pecador, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. No podemos desestimarlo, amados hermanos. Es por lo tanto un llamado a revisar nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras prioridades, nuestra agenda y honestamente preguntarnos, ¿nos estamos ocupando en este tiempo de nuestra salvación con temor y temblor? Esto no es legalismo. Esta es la respuesta natural de alguien que ha sido alcanzado por la gracia del Señor. Si tú has sido alcanzado por la gracia del Señor, vas a andar delante del Señor con temor y temblor. Porque Dios mismo es quien nos ha ofrecido el escenario para poder caminar de esta forma, según hemos leído en el verso 13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es importante hacer un alcance aquí. La palabra usada en el original por el apóstol Pablo, para querer y para hacer, nos habla de acción de Dios, una acción efectiva. Es decir, la obra por diseño de Dios no puede ser frustrada. El diseño de Dios no puede ser frustrado. Y aquí nos está diciendo que en el querer y el hacer está la energía de Dios en el original, para que nosotros podamos vivir de esta forma. No hay frustración, no hay posibilidad de que esta energía, ¿cierto?, se acabe. Qué gran contraste con nosotros los seres humanos, pero también qué gran consuelo para nosotros débiles, que muchas veces fallamos, que no sentimos la competencia para caminar santa y dignamente delante del Señor. Este versículo es una gran noticia para nosotros hoy, amados hermanos, porque no es nuestra fuerza, sino que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Es Dios impulsándonos, es Dios dándonos el combustible necesario para vivir de esta manera. Y ahora nosotros responsablemente debemos caminar, debemos ocuparnos de nuestra salvación. Observemos lo que describe o escribe el autor de Hebreos en un lenguaje muy similar. Dice el capítulo 13, versos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, escuche bien, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Amén. El Señor nos hace aptos, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y más específicamente, en la propia experiencia del apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:10, se nos dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos aquellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando tú te sientas bueno, cuando tú te sientas digno, cuando te sientas merecedor, cuando te sientas útil, harás bien en recordar este texto. Y junto con el apóstol Pablo, podamos llegar a decir: no yo, Señor, no yo, sino tu gracia en mí. Podemos caminar, tenemos certeza de nuestra salvación, pero no en base a nuestro rendimiento, sino en base a la gracia del Señor actuando en nosotros. Los creyentes genuinos se ocuparán de su salvación con temor y temblor. No tendremos un rendimiento perfecto, pero cada vez que pequemos, nos vamos a arrepentir. Y por la gracia del Señor, vamos a continuar con perseverancia constante, caminando con temor y temblor delante del Señor. Pérez Millos lo condensa así en una frase muy corta. Mire, el cristiano no vive en santificación para ser salvo, sino porque lo es. Amén. Si quisiéramos alcanzar salvación a través de nuestras obras, hermanos, tendríamos que vivir vidas perfectamente santas como las que vivió el Señor Jesucristo. Y ningún ser humano que ha pisado el planeta Tierra desde Adán tiene esa capacidad.
Solo Jesucristo vivió de manera santa y perfecta. De manera que al confiar en su obra, nosotros nos hacemos acreedores de esta salvación tan grande. Ocupémonos reverentemente entonces de nuestra salvación. Seamos luz al mundo y regocijémonos al ser siervos para la gloria del Señor. El segundo punto de nuestra predicación es luz en un mundo en tinieblas. Dice el texto: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de Dios. Cada vez que venimos a la Escritura, subrayamos, en este caso, las cualidades de los filipenses y también sus deficiencias, ¿no? Decimos, los filipenses tenían este problema, pero la verdad es que al hacerlo, también nos reflejamos nosotros mismos, nuestras cualidades y nuestras deficiencias. Pensaba yo en esto: ¿estará Pablo anticipando la reacción por parte de los filipenses a lo que él acababa de escribir? Existe esa posibilidad. Muchas veces nos sentamos a oír una enseñanza y la discutimos internamente. ¿Sí o no? Pensamos, ¿eso está bien? ¿O no está bien? ¿O eso está bien pero no es para mí? Es para el hermano que está al lado. Quizás era el caso de los filipenses, ¿no? Y aún si no fuera, ¿cierto? Esta es una especie de anticipación a la reacción de los filipenses a la lectura. Igualmente tiene aplicación, pues el apóstol escribe: hagan todas las cosas sin murmuración ni discusión. Y todas las cosas va a incluir, por lo tanto, leer y obedecer el escrito apostólico. Hago un llamado aquí, hermanos, a una actitud correcta en todo nuestro servicio. Amén. Pero de manera especial durante el sermón. Tú estás probablemente durante toda la semana en el trabajo, conectado al celular. Hay gente que trabaja en pantallas también. En fin, tenemos ya en la semana suficiente distracción y muy poca edificación. Eso nos demanda de que el tiempo de la reunión sea un tiempo donde nuestra concentración esté rendida al Señor. Amén. Más ampliamente, ¿no? Más ampliamente dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Todas las cosas es amplio, es absoluto. Todas esas cosas deben ser hechas sin murmuración, sin discusión. Murmuración es literalmente refunfuñar, emitir voces confusas y palabras mal articuladas entre los dientes, en señal de enojo o desagrado. Esto se hace visible y tiene relación directa con la queja. Dice un autor: las quejas son síntomas claros de un problema espiritual profundamente asentado en la vida de los cristianos. Al quejarse es síntoma de estar fuera del contacto con el poder de Dios. La murmuración quejumbrosa, amada iglesia, es un desprecio, una subestimación a la obra del Señor, de lo que Él ha hecho por nosotros. Es como que nosotros le dijéramos al Señor: yo merezco más que esto. Yo merezco más que tu gracia y tu misericordia. Cuando en realidad no merecemos nada. Las discusiones podrían apuntar o tener su origen en el cuestionamiento natural que los filipenses tenían respecto de su vida cristiana, de las cosas malas que les pasaban. E incluso pienso yo, tal vez en su corazón estaba: ¿por qué el apóstol Pablo está en esta situación de estar en la cárcel? ¿Por qué suceden cosas malas? Y eso generaba discusiones entre ellos y en ellos, en lugar de aceptar la voluntad de Dios y en última instancia entender que solamente Dios conoce el panorama completo desde el principio y que por lo tanto Dios es digno de toda nuestra confianza, aún en los peores escenarios. Una congregación que sea capaz de hacer todas las cosas sin murmuración, sin discusión, imaginen el grado de madurez que alcanzaría. Una congregación que reconoce que la palabra de Dios es para cada uno de ellos y que debemos arrepentirnos cada vez que somos confrontados de manera de poder progresar en la santidad. Es perfectamente posible que esta murmuración y discusión también fuera entre los propios miembros de la iglesia en Filipos. Lamentablemente, este tipo de murmuración parece estar enquistada también en nuestras vidas
En ocasiones tratamos de darle un disfraz santo, pero sabemos bien, y el Espíritu Santo nos da testimonio, que estamos pecando, porque debemos hacer todo sin murmuración, hacer todo sin discutir. La palabra de Dios, la voluntad de Dios, no la discutimos. La palabra de Dios la obedecemos y su voluntad la aceptamos. Amén. ¿Hay asuntos discutibles, pastor? Claro que sí, hay asuntos discutibles. Y debemos tratarlos en amor y con el tono adecuado. Ese debiese ser nuestro norte como iglesia local. Pablo nos dice los resultados ahora de acatar este encargo, ¿no? No murmuración, no discusión. Tendremos un carácter requerido, un carácter que nos debe caracterizar. Habrá un escenario donde ese carácter se va a desplegar y habrá un efecto también en dicho escenario. Dice el texto, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Allí está el escenario y luego el efecto, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de Dios. Veamos sobre el carácter requerido. Ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha. ¿Cómo luce entonces una congregación que se ocupa de su salvación con temor y temblor? Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin tacha. Bueno, lo dijimos antes también, no murmura, no discute, y además tienen estas características. ¿Irreprensible qué es? Es que está libre de acusación cierta. ¿El irreprensible es una persona perfecta? Claramente no. Puede que peque, pero ¿sabe qué hace cuando peca el irreprensible? Pide perdón, pide perdón. Y también intenta restituir. Amén. Confiesa su pecado e intenta restituir. Significa aquí ser sinceros, sin engaño, nos dice el comentarista MacDonald. La persona sencilla es una vida desprovista de hipocresía. Los griegos utilizaban esta palabra para aludir al vino puro o al metal que no tiene escoria. Una persona pura. Pensaba yo, nosotros acá en Chile diríamos una persona derecha. No sé si se ocupa, ¿no? No, los veo con cara de duda. Recta. De una sola línea también podríamos decir, ¿no? Una persona sencilla en ese contexto. Qué gran diferencia con los murmuradores y los dados a la discusión, ¿no? Estos dos aspectos, el ser irreprensibles y el ser sencillos. Tenemos el llamado entonces a ser cada uno de nosotros irreprensibles y sencillos frente a nuestra familia, frente a nuestra iglesia, frente al mundo. ¿Sí? No como algo que nos colocamos, ¿cierto? No nos colocamos el disfraz de sencillos y de irreprensibles. Debe ser un carácter en nosotros. Luego dice, hijos de Dios sin tacha. Efesios 1:5 nos dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, los hijos de Dios vamos creciendo y pareciéndonos a nuestro Padre. Amén. Los hijos de Dios imitan su carácter, no perfectamente, claro está, pero es la meta de nuestra vida. Es la meta de nuestra vida. Sin tacha o sin mancha, como traduce la Reina Valera. La limpieza de la mancha es la forma natural de la santificación. La santidad no es una opción, sino un mandamiento y la única manera de vivir la vida cristiana, dice Pérez Millo. En otras palabras, no hay cristiano que no se esté santificando. Amén. Nuestro texto, no hay cristiano que no se esté desmanchando, por decirlo así, sacando tachas. Es nuestra lucha constante y bajo el poder de Dios vamos abandonando el pecado, vamos combatiendo nuestro pecado que nos asedian constantemente. Ahora el escenario, en medio de una generación torcida y perversa. ¿Recuerdan ustedes las características de Filipos? Una colonia romana que por ser colonia tenían un gran honor y privilegio. Además, una sociedad altamente idólatra de las deidades greco-romanas. Pablo les llama entonces a ser dignos hijos de Dios en este ambiente envanecido, idólatra. La vida de los filipenses tenía que ser un luminar, una luz potente en medio de las tinieblas. No solo no debían adoptar los hábitos culturales, sino que tenían que cultivar los hábitos santos que supone tenemos los cristianos. El pecado, amada iglesia, nunca desaparece de la cultura. Amén. Solo se actualiza.
solo se va actualizando. Pero el pecado siempre está constantemente. En cambio, la iglesia tiene un llamado a permanecer firme en la palabra de Dios y a reflejar su carácter. Dice, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Efesios 5:8 nos complementa, dice, porque antes ustedes eran tinieblas. Ahí estábamos nosotros, cada uno de nosotros. Pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Somos llamados a reflejar la luz de Cristo al mundo. El propio Señor Jesucristo dijo que teníamos que ser la sal y la luz en este mundo. Lo cierto es que las ideas tienen consecuencias. Las ideas engendran consecuencias. En la época de los filipenses, la idolatría, la vanidad, la vanagloria, y deben ser resistidas sosteniendo la palabra del Señor y un carácter digno, un carácter de un hijo de Dios. De la misma manera, amados hermanos, tenemos que hacerlo nosotros hoy. El mundo está hoy normalizando, promoviendo y auspiciando el pecado. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a disminuir el estándar? ¿Vamos a reinterpretar la Escritura de modo de no quedarnos en el pasado? Por ningún motivo. Por ningún motivo. Líbranos el Señor. Vamos a hacer lo mismo que se les señaló a los filipenses. Sostengan firme la palabra de vida. Que eso podría tener dos interpretaciones. O bien está hablando de la Escritura propiamente tal, o de la manifestación de testimonio de los filipenses. Podría ser ambas. Yo creo que ambas obedecen al contexto. Ahora, esto de afirmar la verdad tiene consecuencias. ¿Pagaremos las consecuencias si es necesario? Mira, lo más es que nos van a tachar de fanáticos, de anticuados. Los que estudian nos van a decir son literalistas. Pagaremos multas, cárcel, ¿por qué no? Y no lo sabemos, ¿cierto? En un futuro, hasta la muerte, de ser necesario. La pregunta para nosotros esta mañana, amados hermanos, ¿lo haremos? Por gracia del Señor, si es necesario, lo haremos. Ocupémonos reverentemente de nuestra salvación, seamos luz al mundo y regocijémonos al ser siervos para la gloria de Dios. Nuestro último punto, sacrificio y regocijo. A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también a ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo y no habré corrido en vano ni trabajado en vano. Bueno, qué bueno es trabajar y ver resultados, ¿no? Así de manera normal en su trabajo. Mientras estaba en el sermón me acordé de cuando ejercía de veterinario. Ya jubilé de esa profesión, así que no me llame preguntándome cosas. Entonces eso fue un desafío. Llegó un San Bernardo. Ese perro tiene que haber pesado unos 500 kilos, digo yo. No sé, pero pesaba mucho. Y yo trabajaba en un segundo piso. Y ese perro llegó convulsionando. Y la veterinaria no tenía ayudante. Entonces el veterinario era repartidor de alimentos, era asistente veterinario, hacía todo. Y me avisan y yo bajo, debe haber sido una mujer, me imagino, que lo traía porque... No, al perro lo mandaron en el transporte, ni siquiera vino el dueño. Tocó entonces subir al perro. Y ahí me dañé la espalda, hermano. Era más joven, sí. Porque, o sea, el perro convulsionando, hermano, un perro de 50 kilos al menos así convulsionando. Estaba solo, no estaba el colega. Como pude, alguien me ayudó, le puse la vía sanguínea, le empecé a pasar medicamentos. Era tan grande, una de las cosas que se ocupan es diazepam. Y ocupé todas las ampollas de diazepam y el perro seguía saltando, no se le pasaba. Después empecé a ocupar algo más fuerte, un anestésico, que hay que ocuparlo con cuidado porque si no lo puedo dormir para siempre, dijo Lindolfo. Y bueno, resumiendo, el perro dejó de convulsionar. Ahora tocaba esperar cómo reaccionaba, cómo se comportaba su hígado por los medicamentos. Pero pasaron 3 o 4 días y el perro se fue de alta. Qué satisfacción, hermano.
sentí yo de ver ese trabajo bien, no sé si bien hecho, en realidad fue así, en la desesperación yo hacía todas las cosas, pero por lo menos en el resultado yo decía, bueno, porque podría haber muerto fácilmente el perro. Sin embargo, la satisfacción de hacer un trabajo bien hecho es un poco lo que nos está exhibiendo Pablo acá, ¿no? Dice, yo no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Ahora, esto respecto de la santificación de los filipenses. Pablo pone su mirada sobre el final. Dice, el día de Cristo. Todo esfuerzo ministerial no habrá sido en vano, en tanto que estos filipenses pudiesen seguir creciendo en la gracia del Señor. Cuando usted es un instrumento en las manos de Dios, cuando Dios le utiliza en beneficio de otro, para que conozca el Evangelio, para que se afirme en el Evangelio, para que se arrepienta, ese trabajo nunca va a ser en vano. Amén. Nunca va a ser en vano. Todo el esfuerzo que hacen mis hermanos acá, logístico, para montar, desmontar, si una de las personas que está aquí congregándose es beneficiado, o incluso los que lo ven a través de la transmisión, hermanos queridos, no habrá sido en vano, habrá valido la pena. Si esta predicación alcanza el corazón de uno de ustedes y llega a ser una semilla que en el tiempo da su fruto, habrá valido la pena. Inviértase en otros, anime a otros, visita a otros, sirva a otros de su iglesia local. Podrá experimentar la misma certeza del apóstol. Y sabe, amado hermano, para eso usted no requiere cargo. Para servir al Señor usted no necesita cargo. Necesita un título. Siervo. Siervo, hijo de Dios. Es lo único que necesita. Si lo tiene, usted está en plena capacidad de que Dios le use. Hay costos asociados, Pablo lo sabe bien. El verso 17 lo expone, ¿no? Pero aunque sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, el servicio demanda entrega, pero es una entrega, como hemos establecido, que emana de la gracia del Señor. Había ciertamente en Filipos alguna tendencia al egocentrismo en algunos hermanos, a colocar sus intereses antes que el de los restos, como vimos hace algunas semanas. Pablo está dispuesto a dar su vida si es necesario. De hecho, recordemos que aquí él estaba en la cárcel, esperando su sentencia, que incluso podría haber sido la muerte. ¿La libación qué es? La libación es un tipo de ofrenda líquida que se derramaba sobre el sacrificio en el momento de ofrecerlo. Por lo tanto, el apóstol está decidido incluso a dar su vida de manera inmediata si fuera necesario. Pablo sirve sin condiciones. Pablo sirve sin garantías. Pablo sirve sin quejas. Pablo sirve con una disposición ejemplar. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A veces, amados hermanos, justo al revés. Condicional. Mientras no estorbe a mi planificación, amén, Señor. Con garantías. Si Dios me garantiza cierto escenario, salud, economía, entonces, amén, Señor. Si el clima y la salud acompañan, amén, Señor. Justo lo contrario de lo que nos evidencia la vida del apóstol. Mientras él escribe, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe. Pablo, lejos de quejarse, ¿no? Que podríamos hacerlo. Dice, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Él se sabe un siervo de Dios y no tiene problemas en asumir el tránsito costoso que involucra servirle. Él pone su mirada más allá, al final de su carrera, pensando en que allá hay gozo y pensando en el progreso de los filipenses, quienes hemos servido al Señor por años y que obviamente no siempre hacemos las cosas bien, hemos defraudado a otros y hemos sido defraudados por otros. Haremos bien en poner atención a esta enseñanza. Tenemos que pensar en el día de Cristo. Tenemos que renovar la disposición a experimentar sacrificios por servir al Señor. Dice el texto, derramado en libación. Y tercero, tenemos que experimentar regocijo con los avances del Evangelio en las vidas de las personas. El versículo 18 llama a los filipenses y a nosotros a experimentar este mismo tránsito del apóstol. Hagan lo mismo, vivan de la misma forma, háganme parte de ese gozo.
Dice, y también a ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera. Esa parte es importante para entender el texto. Y compartan su gozo conmigo. ¿Qué quiere decir concisamente el apóstol Pablo? La pregunta es, ¿cómo iban los filipenses a regocijarse de la misma manera? Viviendo de la misma manera que había vivido el apóstol. Teniendo y experimentando en su propia práctica como iglesia lo mismo que había transitado el apóstol. Y luego el apóstol quería retroalimentarse con las experiencias que los filipenses también le pudiesen contar. Amada iglesia, está bien dar gracias al Señor por las provisiones. Está bien dar gracias al Señor porque tienes un hogar, porque tienes hijos, porque puedan ser profesionales. Pero hay un regocijo especial en el hecho de que Dios nos utilice como instrumentos en sus manos. Y ver cómo Dios, a través de estos vasos de barro tan insignificantes, salva vidas y las edifica. Entre comillas, sería lindo en alguna oportunidad hacer una jornada de testimonios. Va a ser largo, sí, pero sería bonito. Vuelvo a repetir la idea final o la condensación. Ocupémonos reverentemente de nuestra salvación, seamos luz al mundo y regocijémonos al ser siervos para la gloria de Dios. Como el doctor Howard, podamos decir, entrego mi tiempo, mi capacidad, mi ambición y a mí mismo, todo a Él. Bendito Señor, santifícame en mi servicio a ti. No me des ningún éxito mundano que no me acerque más a mi Salvador. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que tú nos hagas reflexionar sobre ella y que también nos ayudes a ponerla por obra. Que la palabra pueda reformar nuestras motivaciones, nuestras intenciones y en consecuencia nuestro actuar, Señor. Te damos muchas gracias. Glorifícate a través de tu iglesia. Glorifica tu santo nombre, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén.